Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta es una nueva serie que espero poder terminar. Espero poder continuar con la serie ya comenzadas con la ayuda de Dios, con la ayuda de la intercesión de los seguidores del canal. La idea de esta serie es analizar, estudiar la ideología de género desde sus bases más profundas, a través de una obra magistral, a mi juicio, a mi pobre juicio, que es la obra de Agustín Laje, Nicolás Márquez, El libro negro de la nueva izquierda. Es un estudio que yo leí cuando tenía 17 años aproximadamente, y fue uno de los estudios que me decidió a estudiar filosofía. Nunca volví a leer el libro, tenía ganas de leerlo una segunda vez, entonces decidí hacerlo de este modo, comentándolo. Es un libro largo, así que tomará mucho tiempo, pero creo que valdrá la pena. Muy bien, vamos a comenzar. Introducción. Terminaban los años 80, el imperio soviético se tambaleaba, y no sin sentida preocupación, el tirano y propietario de la Cuba comunista, Fidel Castro, anticipándose a la muy posible implosión de su sponsor moscovita, el 26 de julio de 1989, en discurso público, espetó lo siguiente. Cita: porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil de la Unión Soviética, o incluso nos despertáramos con la noticia de que la Unión Soviética se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias Cuba y la Revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fin de cita. Mal olfato no tenía el locuaz tirano, pues 4 meses después caía el muro de Berlín y esta histórica proclama suya no fue más que una suerte de alocución preinaugural de lo que al año siguiente él mismo, junto con el entonces joven trotskista Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores que se consagrara presidente de Brasil en el 2002, fabricara como estructura paralela o supletoria ante la evidente agonía del imperialismo ruso. Nos referimos al cónclave marxista conocido como Foro de San Pablo, creado en 1990 justamente en la ciudad de San Pablo. A la convocatoria del mentado foro acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos. Desde entonces, dicha cofradía se reuniría regularmente y apenas 6 años después de su fundación, en 1996 en la ciudad de San Salvador, esta asamblea revolucionaria ya era integrada por 52 organizaciones miembros, entre las que se encontraban estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Siendo esta última banda el principal productor mundial de cocaína, 600 toneladas métricas anuales. Sí, está todo documentado, voy a poner las citas porque algunas son importantes. Motivo por el cual con tan extraordinaria recaudación la citada organización supo aportar ingentes recursos para impulsar el naciente contubernio transnacional. Un comentario que ya hago: este libro sirve como introducción a la historia del siglo XX y introducción a la filosofía también, y a la filosofía moderna y contemporánea. Desde entonces, dicho foro y organizaciones afines vienen reclutando, ayornando y reciclando a toda la izquierda regional por medio de calculadas sesiones políticas e ideológicas que buscaron y buscan afanosamente darle nuevos impulsos a viejas ideas. En efecto, el comienzo de los años 90 fue clave para la reconversión y reinvención de una ideología que ya no podía exhibir la hoz y el martillo, ni ofrecer expropiación de latifundios, ni reformas agrarias, ni divagar con la plusvalía, ni tampoco seducir a potenciales clientes con la trillada lucha de clases. Ya nada de todo este discurso resultaba atractivo a la opinión pública occidental y además sabía a naftalina. Pero hay un año en los comienzos de esta convulsionada y enrarecida década que pareciera marcar un vertiginoso punto de inflexión: 1992. Fue entonces con una serie de movimientos extraños, novedosos y aparentemente inconexos empezaron a brotar en distintos lugares del mundo en general y de América Latina en particular.
Al amparo de 458 ONGs creadas repentinamente para publicitar un ficcionario relato precolombino, el 12 de octubre se llevó a cabo en Bolivia la primera gran marcha indigenista, aprovechando la redonda fecha de los 500 años de sometimiento, entre comillas, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492, en la cual ya destacaba la acción dirigente del joven Evo Morales, que se consagraría presidente de Bolivia en el 2005. Acá hay varias notas al pie, vamos a ver si rescatamos algo. No, son todas documentación. Este libro está muy bien documentado. Si bien hubo en 1990 un primer antecedente de una caminata indigenista encabezada por Ascencio Teco, el 15 de agosto desde el departamento del Beni con destino a la ciudad de La Paz, fue en 1992 cuando se masifica y oficializa la misma, juntando activistas del oriente y occidente de Bolivia. Ya en 1988, Evo Morales había sido elegido como secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba. Un poco más al sur, en la Argentina Democrática de 1992, apareció en escena la primera marcha del orgullo gay, alentada en parte por el creciente feminismo radical de inspiración lesbo-marxista, el cual desde hacía meses venía influyendo mundialmente tras la publicación del libro llamado El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler, texto abrazado desde entonces como Biblia por todos los movimientos promotores de la ideología de género. Esta marcha gay se llevó a cabo en Buenos Aires el 28 de junio de 1992. El libro de Judith Butler tuvo por denominación original Gender Trouble, el problema del género, Feminism and the Subversion of Identity, el feminismo y la subversión de la identidad. Proféticas palabras del título, pues el feminismo radical actual es una auténtica subversión de la identidad. Mientras tanto, también en 1992, pero en la colorida ciudad de Río de Janeiro, se llevaron adelante las sesiones del llamado ecologismo popular, el cual emergió con 1.500 organizaciones de todo el mundo que se reunieron para debatir y redefinir la estrategia, incluyendo el reclamo de la llamada deuda ecológica. Y fue en ese mismísimo año cuando en Venezuela un coronel hablantín de ideología desconocida llamado Hugo Chávez Frías encabezó 2 intentos de golpe de Estado, en los cuales no solo se pretendió matar al presidente Carlos Andrés Pérez, sino que los insurgentes mataron a 20 compatriotas. El primer alzamiento golpista de Chávez fue el 4 de febrero de 1992 y el segundo el 27 de noviembre de ese año. La intentona golpista no fructificó. Chávez terminó preso por 2 años, pero ganó fama y celebridad. 7 años después asumiría como presidente dictador en su país y el foro se anotaría otro logro de proporciones. Pero ¿qué ocurrió en 1992 en el mundo que forjó tamaña promoción de movimientos tan novedosos como heterogéneos? Si bien popularmente se reconoce a la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, como el hito histórico del derrumbe de un sistema y una amenaza, el socialismo, la realidad es que aquello fue antesala de lo que política y formalmente se materializaría 3 años después, o sea, en 1992, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, bajo el mando de entonces Premier Boris Yeltsin, dejó de existir formal y oficialmente como tal, y fue por ello que todo el imperio comunista de Europa del Este quedó descuartizado y separado en pequeños países o territorios tras una suerte de implosión geopolítica. El anuncio de la formal disolución de la Unión Soviética se dio el 25 de diciembre de 1991, pero las estructuras burocráticas permanecieron durante los primeros meses de 1992. Luego, ante la ausencia de la contención soviética y la consiguiente necesidad de solucionar ese vacío, todas las estructuras de izquierda tuvieron que fabricar ONGs y armazones de variada índole, acomodando no solo su libreto, sino su militancia, sus estandartes, sus clientes y sus fuentes de financiación. Por lo tanto, al comenzar la última década del siglo XX, un sinfín de dirigentes, escritores, pandillas juveniles y organizaciones varias quedaron desparramadas, sin soporte discursivo y sin revolución que defender o enaltecer, en torno a lo cual estas corrientes advirtieron la necesidad de maquillarse y encolumnarse detrás de nuevos argumentos y banderines que oxigenaran sus envilecidas y desacreditadas consignas.
Silenciosamente, la izquierda reemplazó así las balas guerrilleras por papeletas electorales, suplantó su discurso clasista por aforismos igualitarios que coparon el extenso territorio cultural, dejó de reclutar obreros explotados, entre comillas, y comenzó a capturar almas atormentadas o marginales a fin de programarlas y lanzarlas a la provocación de conflictos bajo excusas de apariencia noble, las cuales prima facie poco o nada tendrían que ver con el stalinismo, ni mucho menos con el terrorismo subversivo, sino con la llamada inclusión, igualdad entre los hombres, indigenismo, ambientalismo, derecho humanismo, garanto abolicionismo e ideología de género. Esta última a su vez subdividida por el feminismo, el abortismo y el homosexualismo cultural. Comenzaron a hacer sus modernizados cartelones de protesta y vanguardia. Es decir, lo que está diciendo acá Agustín Laje es que la izquierda comunista, cuando se disuelve, quiere reinventarse, se reinventa reclutando a los marginados de la sociedad bajo estos nuevos títulos: indigenismo, ambientalismo, ideología de género, etc. Hay se reinventa el comunismo. Y mientras tanto, ¿qué hacían los sectores del anticomunismo capitalista ante la creciente fabricación y proliferación de renovadas conflagraciones que pululaban? Lejos de tomar nota de estas súbitas rebeliones, se encontraban despreocupados y festivos, no solo celebrando la caída supuestamente definitiva del comunismo, sino leyendo con distendido triunfalismo el publicitado bestseller de notable fama mundial llamado El fin de la historia del último hombre de Francis Fukuyama, publicado en el insistente año 1992, el cual sentenciaba el triunfo irreversible de la democracia capitalista como hecho lineal e inalterable, suerte de agradable determinismo histórico, pero ahora vaticinado por la derecha liberal, lo cual constituyó un gravísimo error de subestimación del enemigo. El comunismo no murió con la caída formal de sus estados porque justamente lo más importante son las organizaciones colaterales, y estas ya existían desde mucho antes de la creación de la Unión Soviética, y siguieron existiendo después de la extinción de la misma. El trabajo de Fukuyama, The End of the History and the Last Man, publicado en 1992, ilustró el sentimiento compartido por los sectores liberales tras el derrumbe comunista. El mundo había arribado a un supuesto fin de la historia diametralmente opuesto al predicado por el marxismo, llamado la última y definitiva forma de gobierno humano, en palabras del propio autor, la democracia capitalista. Va de suyo que esto operó en detrimento de la significación que se le otorgaba a la lucha ideológica y los guantes fueron colgados ante la fantasía de un triunfo definitivo que no fue. Bien, o sea, hubo acá una ingenuidad del capitalismo que pensó que el comunismo había sido extinto, ¿no? Lo cual no pasó. Lo cierto es que fuimos muy pocos los que le prestamos atención a esta metamorfosis y 25 años después la izquierda no solo se apoderó políticamente de gran parte de Latinoamérica, sino lo que es muchísimo más grave, hegemonizó las aulas, las cátedras, las letras, las artes, la comunicación, el periodismo y en suma secuestró la cultura y con ello modificó en mucho la mentalidad de la opinión pública. La revolución dejó de expropiar cuentas bancarias para expropiar la manera de pensar. Tras tomar nota de la inadvertencia social que hay en torno a este peligro y peor aún, de la vergonzosa concesión que el acobardado centrismo ideológico y el correctivismo político le viene haciendo a esta disolvente embestida del progresismo cultural, es que quienes esto escribimos hemos decidido desarrollar y publicar este trabajo. En primera instancia, nuestra ambición pretendía elaborar un ensayo que desenmascarara todas y cada una de las caretas de esta izquierda engañosamente amable y moderna, entre comillas, pero advertimos que por la complejidad del asunto sería imposible abordarla en un solo tomo. Decidimos, por lo tanto, trabajar en esta primera instancia en la máscara que más influye en la Argentina y en Europa. Nos referimos a la ideología de género, una de las principales pantallas del neomarxismo hoy en boga. Es nuestra intención, no obstante, trabajar sobre las demás banderas de la nueva izquierda en próximas publicaciones. Aclaro que este libro fue publicado en 2016, ya pasaron casi 10 años de esto. Fíjense entonces la evolución que habrá habido en estos 10 años, ¿no? En cuanto a esta perniciosa ideología. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? ¿Quién la financia? ¿Cuáles son sus vertientes y quiénes promueven la ideología de género? Son solo algunos de los muchísimos interrogantes que intentaremos responder a lo largo de este trabajo, el cual se divide en dos partes bien diferenciadas aunque entrelazadas, que obran como ramas del mismo tronco del género. El feminismo radical, por un lado, y el homosexualismo ideológico, por otro. Respecto de lo primero, es decir, del feminismo, este tema abarca la primera mitad del libro y decidimos que sea la pluma de Agustín Laje quien con su tono facultativo, pausado y pedagógico explique y desarme de manera exhaustiva esta deletérea corriente político-cultural.
Luego, en cuanto a la segunda mitad del presente ensayo, referido al lobby homosexualista, es Nicolás Márquez el encargado de trazar una provocativa radiografía de todo el movimiento sodomítico con su característico modo polémico, enérgico y muchas veces sarcástico. Esta distribución de tareas a la hora de escribir el presente ensayo fue diseñado así para que cada uno de los autores exponga su trabajo con su impronta, su formación y su narrativa personal de la manera más auténtica y espontánea posible, a fin de darle al lector una obra frontal de características inéditas en Argentina y para la cual ambos escritores no escatimaron en estudiar y consultar una apabullante diversidad de fuentes bibliográficas y así suministrarle al lector el trabajo más serio e intelectualmente honesto que hayamos podido brindarle. En efecto, con no poco orgullo sabemos que quizás este sea el primer libro publicado en estas playas que ataque de lleno a estas corrientes ideológicas. Que nosotros somos discriminadores, machistas, homofóbicos, profemicidas, macartistas y antediluvianos, probablemente esta sea la prejuiciosa e inexacta caracterización que tanto socialistas, con deliberada intención, como bien pensantes de centro, con funcional ignorancia, nos endilgarán de antemano y aún sin conocer todo lo mucho que tenemos para exponer a lo largo y ancho de este trabajo, que a pesar de ser mediano en su extensión, nos costó incontables horas de estudio, investigación, lectura, consultas, debates, reflexión y análisis. Finalmente, huelga decir que hemos decidido publicar este libro a sabiendas del amontonamiento de ataques que recibiremos, puesto que, parafraseando a José Ingenieros, nunca pretendimos presentarnos como imparciales ante lectores que no lo son, y por lo demás, toda imparcialidad no deja de ser artificial, según sentenciaba Julius Mencken, y no hemos puesto tamaña energía y esfuerzo para agradar a los usurpadores del monopolio de la corrección y la bondad, sino precisamente para cuestionarlos. Parte 1, Postmarxismo y feminismo radical, por Agustín Laje. Este libro no tiene desperdicio. Es compleja la primera parte, pero vamos a tratar de explicarla. Capítulo 1, del marxismo al postmarxismo, por Agustín Laje. Los cambios que la izquierda, en términos de su práctica política, fue registrando a lo largo de la historia fueron acompañados por transformaciones producidas al nivel de las teorías que ella misma barajaba para delinear sus estrategias revolucionarias. Es la eterna dialéctica entre teoría y praxis, de tal suerte que preguntarse qué fue primero, si la teoría o la praxis, es una pregunta incorrecta o por lo menos reduccionista de encarar la cuestión. Lo cierto es que los hechos brindan al intelectual la materia prima para delinear sus teorías, del mismo modo que el intelectual a menudo, y con especial importancia en los grupos marxistas, le brinda al hombre de acción o al militante la base sobre la cual entender mejor el marco que lo rodea y por consiguiente conducir sus acciones de manera de lograr mejores resultados. En este capítulo es nuestra intención hacer un breve recorrido teórico que muestre el camino que tomó la teoría marxista hasta desembocar en lo que hoy se llama post-marxismo y que es precisamente el marco teórico del cual se alimenta la nueva izquierda o neomarxismo. En dicho recorrido pondremos el acento en la cuestión de la llamada hegemonía, concepto que hace las veces de puente entre el marxismo y el post-marxismo, habiendo permitido el paso de una lucha de clases hacia una batalla cultural. Es decir, el antiguo eslogan de la lucha de clases se convierte ahora, se transfigura en el eslogan de la batalla cultural. Y la lucha entre géneros y sexos, el patriarcado contra la mujer y todo eso. Primer segmento, Marx y Engels. Hay que comenzar desde el origen de la teoría marxista. En Karl Marx y Friedrich Engels encontramos la génesis. Hombres alemanes del siglo XIX, ambos tienen el mérito intelectual de haber sentado las bases de un pretendido socialismo científico frente a los diversos socialismos utópicos y anarquismos que en aquellos tiempos predominaban en la izquierda. Hasta Marx y Engels, todo lo que se había escrito para la causa socialista, según la perspectiva de ellos mismos, había estado impregnado de una estrechez que terminaba siendo involuntariamente funcional a los sectores que deseaban frenar la revolución del proletariado. Todo el tercer capítulo, nada menos que del Manifiesto Comunista, obra clave en la divulgación marxista, está dedicado a refutar las teorías socialistas previas al marxismo. Saint-Simon, Fourier, Owen y otros escritores socialistas anteriores a los autores del manifiesto no habían logrado, según Marx y Engels, darle al socialismo una guía científica para la realización de su revolución. El proyecto marxista era o pretendía ser muy distinto que el de sus antecesores socialistas. Marx y Engels introducirían las bondades de la ciencia en el estudio de las sociedades frente a las fantasías utópicas de sus colegas que aquellos pretendían dejar atrás. No haría falta mencionar que la historia, empero, terminó dando por tierra con semejantes pretensiones. Las leyes de la historia marxistas, que decían poder predecir la evolución de la historia, jamás se comprobaron, sino que todo lo contrario,
La Revolución Rusa, como veremos, fue la gran y paradójica excepción, y la visión de un mundo comunista sin clases y sin Estado fue tan utópica como las mismísimas utopías de las que Marx y Engels renegaban, de forma tal que las disputas ideológicas entre los socialistas no dejaba de ser una delirante riña entre utopistas. O sea, lo está diciendo que incluso la teoría marxista terminó siendo una utopía, ¿no? La desmesurada pretensión científica del marxismo precisaba de un método no menos monumental para estudiar el curso de la historia e intentar a la postre predecir las transformaciones sociales y, más importante todavía, las condiciones de las transformaciones revolucionarias. Es en este sentido que Marx y Engels son hegelianos, esto es, que toman del filósofo alemán Georg Hegel su célebre método, la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Nos referimos aquí al concepto hegeliano de dialéctica, no al aristotélico, pues es aquel el que interesa para los objetivos de nuestro estudio. O sea, interesa el concepto hegeliano de dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? En términos lo más simples posible, se trata de un método que supone que en la historia surgen fuerzas opuestas que en su contradicción generan una nueva fase que a su vez genera otra instancia contradictoria y así sucesivamente. En términos filosóficos se dirá que a toda tesis corresponde una antítesis que le hace la contra, las cuales resultan superadas por una síntesis. La historia avanza pues en función de las contradicciones que se generan en su seno. Y a esta síntesis le surge otra antítesis, y así otra síntesis y así indefinidamente, ¿no? El método de la dialéctica había sido utilizado por Hegel para descubrir el movimiento de las ideas en el mundo. Para Hegel, las ideas de los hombres resultan centrales para explicar los cambios en la historia. En el marxismo será lo opuesto, dialéctica pero aplicada al descubrimiento del mundo de la materia, y a eso en la jerga marxista se le llama materialismo dialéctico. Pasemos esto en limpio. El motor de la historia es hallado por el marxismo en el mundo material y más concretamente en la dimensión de las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Para decirlo de forma sintética, son las distintas tecnologías y modos de producción sobre las cuales se apoya la producción propiamente dicha. Sus modificaciones entrañan y explican los cambios profundos en la historia. Así el taller corporativo resultó superado por la manufactura con su división del trabajo, y esta a su vez fue reemplazada al poco tiempo por la gran industria moderna, hija de la máquina a vapor. Tal es el sentido material de la revolución productiva que sepulta la sociedad feudal y abre el paso a la sociedad moderna, industrial y, utilizando terminología marxista, a la llamada sociedad burguesa. La idea central del razonamiento en cuestión es que las fuerzas productivas se hallan en permanente avance y generan para sí supuestas relaciones de producción entre empleador y empleado que se traducen jurídicamente en relaciones de propiedad y que generan clases sociales específicas, definidas por su relación con los medios de producción en pugna. Pero el problema sobreviene cuando la evolución de las fuerzas productivas, es decir, el desarrollo de las nuevas tecnologías y maneras de producir, llega a un punto en el cual las formas de propiedad privada terminan frenando la productividad. En esa instancia las sociedades se conmueven y se dan las condiciones materiales para una revolución. De ahí que se pensara que el capitalismo se conduciría a sí mismo hacia su propia crisis, pues llegaría el día en que la propiedad privada sería un estorbo para el propio sistema. La revolución comunista, en virtud de todo ello, sería inexorable, suponían sus cultores. Ahora bien, y por otro lado, lo que en la jerga marxista se conoce como materialismo histórico ha quedado resumido por Engels en el prefacio a la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista que aquel redactara tras la muerte de su socio y colega Karl Marx. Dice Engels: toda la historia ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, que es la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. Hay que destacar, hasta aquí, ¿no?, la cita, hay que destacar que el denominado materialismo histórico ofrece una sucesión de etapas necesarias en el desarrollo de la historia, que culminaría, según sus autores, con la revolución del proletariado, pero que pasan antes de llegar a ella por las revoluciones burguesas, como las que el mundo había visto en la Francia de 1789, apenas 29 años antes del nacimiento del propio Marx. El mismísimo Manifiesto Comunista, que ya hemos citado, dice que
La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. La burguesía, en efecto, poseyó una tarea histórica concreta, la de desmantelar las formas de organización feudales. Pero además el capitalismo burgués es necesario para la historia, en tanto que, al tiempo que acelera de manera impresionante las fuerzas productivas, simplifica las contradicciones existentes en la sociedad en dos grupos antagónicos fáciles de identificar, el burgués y el proletariado. Popper cita el siguiente pasaje de Marx en su obra, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos. Dice Marx, el capitalista compele al obrero a desarrollar las fuerzas de la productividad social y a crear aquellas condiciones materiales de la producción que son las únicas capaces de formar la base material de un tipo superior de sociedad cuyo principio fundamental sea el desarrollo pleno y libre de todos los individuos humanos. Otra cita de Marx, una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. La llamada burguesía ha sido sin lugar a dudas una clase revolucionaria para Marx y Engels, aunque hoy nos suene extraño. ¿En qué sentido revolucionaria? En el sentido de que es la clase que destruye el mundo feudal, rompiendo con los estrechos marcos nacionales de la antigua industria, generando un mercado mundial, revolucionando las comunicaciones e introduciendo el cosmopolitismo. En otras palabras, la burguesía sería funcional durante una etapa de la historia para durar como antesala de lo que luego sería la vaticinada revolución proletaria. En efecto, según fantaseaban los marxistas, la burguesía desarrollaría impresionantes fuerzas productivas que terminarían acabando con la propia sociedad burguesa. ¿Por qué razón? Porque los marxistas suponen que el desarrollo de esas fuerzas productivas empieza a ser frenado por el régimen de propiedad privada y terminan generando las condiciones para romper con este. La misma rebelión de las fuerzas productivas que acabó con la sociedad feudal debería ahora, en función de la misma necesidad dialéctica, acabar con la burguesía en provecho del proletariado. Y esto es lo que creían estar viendo Marx y Engels mientras escribían su profecía con pretensiones científicas. Decían, ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo al de la destrucción del feudalismo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Todo estaba dicho para Marx y Engels, y creían haber descubierto el movimiento necesario de la historia y por consiguiente predecir el porvenir político y social. Decían, las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía, pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. O sea, el proletariado va a ser la clase social encargada de la revolución, ¿no? Los proletarios son entonces la clase social que tiene en sus manos la más importante misión histórica: impulsar una revolución que, al destruir la propiedad privada que fundamenta la división en clases, destruirá las clases sociales como tales y su liberación será la liberación de toda la humanidad, o sea, un mesianismo paradisíaco, marxista, ¿no? Comunista. Dice Marx y Engels, de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, anotan los autores del manifiesto, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Si toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases, el marxismo anuncia una última revolución de la historia, la revolución del proletariado que abrirá las puertas de un paraíso llamado comunismo, que se realizará tras un periodo indeterminado de dictadura del proletariado. En efecto, tras la revolución, la clase obrera deberá poner a su disposición el poder político para acabar con las relaciones de producción existentes, socializando los medios de producción, es decir, aboliendo la propiedad privada. Los proletarios, dicen estos ideólogos, no tienen nada que salvaguardar. Tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Y aquí es cuando la dialéctica produce su último movimiento,
Así como la burguesía como clase dominante supuestamente había engendrado el proletariado como clase dominada, cuando esta última se transforma en clase dominante, engendrará la síntesis que coronará el movimiento dialéctico y constituirá el fin de la historia, el advenimiento del paraíso comunista, la sociedad sin clases, sin política, sin Estado, sin religión. Esto es lo que en pocas palabras Marx decía que iba a suceder con arreglo a leyes históricas basadas en la ciencia. Por eso Pío XII condenó el comunismo como un sistema intrínsecamente perverso, definición que sigue estando presente en el compendio actual de doctrina social de la Iglesia Católica. Extraigamos para concluir lo más importante para nuestro análisis que sigue. El marxismo analiza la sociedad forma de un edificio. En la base estructura de la sociedad, el marxismo coloca las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, es decir, las tecnologías para producir y las relaciones de propiedad existentes. En la superestructura que se levanta a partir de esta base de carácter económico, los marxistas ubican al Estado, la ideología, la religión, la cultura, etc. Siguiendo la metáfora edilicia, va de suyo que la manera más fácil de demoler un edificio consiste en reventar los pilares sobre los que éste se apoya, y en esto se ha basado precisamente el marxismo tradicional. Las verdaderas revoluciones se pergenian al nivel de las relaciones económicas, pues todo lo demás, ideología, Estado, cultura, etc., es apenas un reflejo de aquellas. Lo que hay que hacer es transformar el sistema económico y lo otro se va dando por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe revolución propiamente dicha si no se acaba con el régimen de propiedad privada existente de manera tajante. Tratar de dar una lucha al nivel de la superestructura, es decir, por ejemplo, a nivel ideológico jurídico, sería lo mismo que pelearse con una sombra para el marxismo clásico. O sea, hay que ir a la base y en la base están las relaciones económicas, no hay que destruir la propiedad privada. Y con eso se va a destruir todo lo demás. En el prefacio de su obra, Una contribución a la crítica de la económica política, Marx asevera, cita, siempre es necesario distinguir entre la revolución material en las condiciones económicas de producción que caen dentro del radio de la determinación científica exacta y la jurídica, política, religiosa, estética o filosófica, es decir, en una palabra, las formas ideológicas de la apariencia. Fin de cita. El análisis que Karl Popper, filósofo alemán detractor del marxismo, hace de este pasaje es interesante para entender lo que sigue, es decir, las modificaciones estratégicas y teóricas que sufrió el marxismo clásico a través del tiempo. Dice Popper, en opinión de Marx es vana la esperanza de lograr algún cambio importante mediante el solo uso de recursos jurídicos o políticos. Una revolución política solo puede desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernadores a otro. Solo la evolución de la esencia subyacente, la realidad económica, puede producir transformaciones esenciales o reales. Esto es una revolución social. De nuevo, ¿no? La idea hay que revolucionar la estructura económica, ¿no? Destruir la propiedad privada en concreto. Esto dice Popper, ¿no? Popper siguiendo analizando a Marx, ¿no? Pero todo este castillo de arena empezó a caerse más temprano que tarde con la mismísima revolución marxista por excelencia, la rusa. Entonces acá, en el segmento 2, titulado La excepción rusa y la hegemonía, vamos a ver cómo todo lo que plantearon Marx y Engels se produjo, de facto, en la revolución rusa de principios del siglo XX y que fue un fracaso total. Lo cual demuestra que la ideología propuesta por Marx y Engels no funcionó. No funcionó. De modo que la tesis de estos autores, que yo juzgo acertada, con mi pobre juicio, es que, claro, como no resultó la revolución comunista, después el marxismo, como veíamos en la introducción, terminó disolviéndose, había que reconstruir el marxismo, pero ya no a partir de la base económica, ya que eso no funcionó, sino a partir de la base ideológica, ¿no? Y ahí entra el gran marxista, ideólogo marxista de mediados del siglo XX, Antonio Gramsci, ¿no? Por eso de ahí surge la ideología de género, que viene con todas las ideas de izquierda. Como advirtió la Santísima Virgen en Fátima, si el mundo no se convierte, los errores de Rusia se difundirán por el mundo entero. Eso advirtió la Virgen en Fátima a principios del siglo XX, y lo que estamos viendo ya, los errores de Rusia, el comunismo, el marxismo, difundidos a través de la ideología de género a todo el mundo y a todas las edades, porque la ideología de género termina corrompiendo hasta la infancia más ingenua y tierna. Bueno, dejamos acá por hoy. Seguiremos con la ayuda de Dios. Viva Cristo Rey, viva la Inmaculada, viva San José. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.
Dei,